unidad 1 y 2 para que no haya problema. El capítulo 1 del libro, el 2 y el 4. El 3 es el que no entra, ¿sí? Capítulo 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ah, pues. Libro de Abba. ¿Ah? Sí, la unidad 1 y 2. Pero en el libro son el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4. Entonces serían esos 3 capítulos del libro para el parcial. Esto ya no entraría en la parcial. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Vale, pero va a ficar para parcial 2. Sí. No. Va a quedar todo esto ya desde ahora para la segunda parcial. Entonces nuestra segunda parcial va a estar más grande. Bueno, chicos, los que me prestan atención bien y los que no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un poco de sobre inmunidad adaptativa, activación de linfocitos T y diferenciación de CD4 y CD8. Esto está en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Abbott, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de activación de linfocitos T, estamos hablando de la inmunidad celular, específicamente dentro de esta inmunidad adaptativa, y hablamos de un proceso de diferenciación porque los linfocitos T vírgenes saben que residen en el ganglio linfático y tienen que llevar células presentadoras de antígeno para que se formen linfocitos T efectores. Esos linfocitos T efectores se van a diferenciar en CD4 y en CD8, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que los linfocitos T deben de reconocer un péptido y debe de ocurrir para eso una interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos. Entonces, el antígeno es el que va a activar a los linfocitos vírgenes y va a empezar a liberar un montón de citocinas, donde esas citocinas van a hacer el efecto de una diferenciación de ese linfocito en efector y linfocito de memoria. O sea, que dentro de la inmunidad adaptativa, nosotros aparte que ya le conocemos a la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina de memoria, también tenemos linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria que se forman son linfocitos que van a residir en un tejido. Y vamos a ver más adelante que hay 4 tipos de linfocitos T de memoria. El lugar donde ellos residen principalmente es a nivel de la piel y a nivel de las mucosas. Y entonces vamos a tener linfocitos T residentes de tejidos que van a estar para responder mucho más rápido a procesos infecciosos que van ocurriendo en esos sitios. Entonces, principalmente a nivel de la piel y a nivel de la mucosa. Ustedes ya saben que se denomina linfocitos T porque se forma o se genera clones de estos linfocitos a nivel del timo y cada uno que se va formando es específico para un patrón. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros vimos los patrones moleculares asociados a patógenos, nosotros vimos que los patrones, uno de los patrones pueden ser proteínas, ¿sí? Pero estas proteínas pueden ser la flagelina, pueden ser proteínas que son parte de la cápside, proteínas que son parte de la membrana, cualquier tipo de proteína, ¿sí? Por eso lo que va a ocurrir, porque la principal protagonista también de la activación de linfocitos T son las células APC, ¿sí? Que son las células presentadoras de antígeno. Lo que va a ocurrir dentro de esta célula presentadora de antígeno es justamente el procesamiento del antígeno para que en el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el 1 o el 2, se coloque acá un péptido que es parte de una estructura proteica. Y eso es lo que va a ser presentado justamente a los linfocitos T, vírgenes, que va a ocurrir en los órganos linfáticos secundarios y van a empezar a hacer una clonación de linfocitos T exclusivos para ese péptido.
para ese péptido, no para otros péptidos, ¿sí? Son específicos. Entonces vamos a ver que la activación del linfocito ocurre a nivel de ganglios linfáticos, se va a dar a través de células presentadoras de antígeno, en este caso específico la célula dendrítica, que ella actúa en una célula que puede fagocitar, hacer el procesamiento y trasladarse hasta el ganglio para que ocurra la presentación. Ese linfocito T virgen, entonces se va a volver un linfocito T efector, que él va a migrar hasta el lugar de la infección. Es ahí en donde en ese transcurso que se libera el linfocito T efector, él va a ser diferenciado en linfocito T CD4 o el linfocito T CD8. Chicos, a medida que un linfocito T virgen se vuelve efector, también se va a liberar un linfocito T regulador, ¿sí? Yo no puedo permitirle a un linfocito T CD8 mucho menos, ¿sí? Por el grado de citotoxicidad que tiene, y también a un CD4 que no se vaya con un linfocito que le vaya regulando y que ocurra el proceso entonces de regulación. Entonces ellos lo que van a hacer es llegar al lugar de infección y empezar el proceso de erradicación del microorganismo, ¿sí? ¿Cómo va a ocurrir ese proceso de erradicación del microorganismo? Dependiendo de cuál fue el linfocito T que se diferenció. Si hablamos de CD4, vamos a hablar de una inmunidad celular y también de una inmunidad tumoral. Pero si hablo de CD8, voy a hablar exclusivamente de una inmunidad celular, en donde lo que va a ocurrir directamente va a ser la eliminación de esa célula, en donde se encuentra ese microorganismo que está causando el proceso de infección. Como les mencioné, van a haber interleucinas que se van a tener que liberar. Entonces nosotros tenemos una célula presentadora de antígeno, en la célula ocurrió el procesamiento, se colocó un péptido y ese péptido es presentado al linfocito T virgen CD4 o al linfocito T virgen CD8, ¿sí? MHC1 va a estar vinculado a CD8 y MHC2 va a estar vinculado a CD4. Entonces, acuérdense que todas mis células presentadoras de antígeno tienen los dos receptores, tanto el 1 como el 2. Y ellos son los que van a encargarse de llevar esa porción del antígeno hasta mis ganglios linfáticos secundarios. Una vez que ocurre la activación de ese linfocito T virgen y él se vuelve efector, ese linfocito T tiene que empezar a clonarse, se tienen que hacer varias copias de ese linfocito T. Para eso se van a empezar a liberar citocinas, y una de las citocinas que se libera es la interleucina 2. Esta interleucina 2 que se libera del propio linfocito T, entonces sería un tipo de señalización. Si el propio linfocito T libera y el propio linfocito T de vuelta va a reconocer una señalización autócrina, si es la que está ocurriendo. Entonces, una vez que la interleucina 2, ¿sí?, reconoce por un receptor, porque todos los linfocitos T tienen receptores para interleucina 2, para que pueda ocurrir esa diferenciación. Pero vamos a ver que esos receptores se tienen que activar, porque los receptores están formados por cadenas proteicas, ¿sí?, que tiene alfa, beta, gamma, ¿sí? Entonces va a ocurrir un proceso de maduración también de mi receptor para que él pueda reconocer esa interleucina 2. Y la interleucina 2 se va a encargar entonces de que ocurra la proliferación de ese linfocito T, ¿sí? Y una vez que ocurre la proliferación, va a ocurrir la diferenciación para que él pueda llegar a cumplir sus principales funciones efectoras. Hablamos de que el linfocito T CD4 puede activar la inmunidad celular o puede activar la inmunidad tumoral. En el caso de la inmunidad celular, él puede estar vinculado
activar las subpoblaciones del linfocito TCD4, donde tenemos el TH1, que sería el macrófago inflamatorio, ¿sí? El TH2, que sería el macrófago antiinflamatorio. Entonces, esa es la capacidad que va a tener el CD4, pero también claramente la activación de linfocitos B, ¿sí? Para poder generar anticuerpos. Entonces, de ese lado. Y el linfocito TCD8 efector es directamente la muerte celular de células infectadas o de células tumorales, de células cancerígenas que se puedan reproducir, que ocurra una proliferación celular de esas células y que se forme algún tipo de células cancerígenas, ¿sí? Entonces vamos a ver que también en este trayecto se van a generar los linfocitos T de memoria. ¿Qué pasa? Los linfocitos T de memoria, ellos pueden ir a residir y vivir principalmente en la piel o las mucosas, o también vamos a tener unos linfocitos T de memoria que pueden estar recirculando por mi torrente sanguíneo, ¿sí? Ellos tienen una vida bastante larga y tienen la capacidad de reconocer mucho más rápido al antígeno, ¿sí? Supongamos que se formó un linfocito T de memoria. Yo tengo acá un tejido mucoso y acá yo tengo un linfocito T que es de memoria, ¿sí? Este linfocito T de memoria tiene la capacidad de rápidamente reconocer, ¿sí? Él va a reconocer que él ya se había formado por un péptido específico, pero solamente si él se formó por este péptido 1. Si lo que procesó mi célula presentadora de antígeno es un péptido diferente, este linfocito T de memoria no se va a activar. Él es específico. Puede ser el mismo microorganismo, pero procesarse otro patrón, ¿sí? Un patrón diferente. Entonces ahí no se va a activar este linfocito T de memoria, ¿sí? Esos linfocitos T de memoria, aparte de residir entonces en tejidos mucosos o en la piel, también puede estar recirculando y reconocer también a través de estar recirculando en el torrente sanguíneo si se procesó o se está procesando algo que él ya conoció o que reconoce, ¿sí? Esos linfocitos T de memoria, aún la inmunología no dice, ok, exactamente los que se vuelven de memoria son estos, ¿sí? Los que se sabe, como menciona el libro, y vamos a ver, es que supongamos se forman 100 linfocitos T efectores CD4. Todos los 100 se fueron y llegaron a ese tejido que está con el proceso de infección. Pero de los 100 linfocitos TCD4 de memoria que llegaron a ese tejido, efectores, no todavía de memoria, de los 100 que llegaron, solamente se utilizó 60 y solamente con los 60 ya se erradicó el proceso de infección. Entonces, los 40 que quedan son los considerados como memoria, ¿sí? Porque no se utilizan. Pero también el libro menciona que podría ocurrir que ya en este proceso de diferenciación, que en este proceso cuando ocurre la diferenciación, ya llegan al tejido los que van a ser de memoria y los que van a ser efector, ¿sí? O sea, pueden haber entonces esas dos maneras, ¿sí?, de que se forme un linfocito T de memoria. Entonces, la proliferación va a depender de varias moléculas o requiere principalmente de esas moléculas, de reconocer esas moléculas y de que esas estructuras moleculares se empiecen a formar. Entonces, lo primero que yo necesito claramente es el antígeno, ¿sí? El antígeno es el que va a hacer que ocurra la activación, que ocurra la proliferación y que ocurra la diferenciación. El antígeno va a ser el que va a ser número 1 de requerido. Luego vamos a tener coestimuladores, ¿sí?, y las citocinas. Los coestimuladores van a ser los encargados de ayudar
ayudar a activar los procesos de proliferación del linfocito T, así también como las citocinas, que van a ayudar a la proliferación y a la diferenciación de esos linfocitos T. ¿Sí? Entonces vamos a tener moléculas coestimuladores. Uno de los coestimuladores más importantes es el CD28. ¿Sí? El CD28 se forma en el linfocito T virgen, él ya está en el linfocito T virgen. Cuando hay una persona que tiene una deficiencia de estos coestimuladores, no va a haber la activación del linfocito T. O sea, yo necesito de los tres en conjunto, de antígeno, de coestimulador y de la citocina. Si solamente ocurre la presentación de antígeno por la célula presentadora de antígeno, por una célula dendrítica que interactúa con mi linfocito T, es como mis linfocitos, no sé si está equivocado. Vamos a ver, el linfocito T, supongamos este es un linfocito T virgen. El linfocito T virgen tiene aquí un receptor, que es el receptor TCR. ¿Sí? ¿Y por qué es primordial que existan esos coestimuladores como el CD28? Porque este TCR tiene una cola a nivel citoplasmático muy corta. Su estructura citoplasmática es muy corta, su porción. Y este TCR solamente sirve para reconocer el antígeno. Él no sabe enviar señal. Él no es un receptor de autofosforilación. Él solamente reconoce. Él no tiene otra función. Él reconoce y hace que sus coestimuladores, ¿sí? Por eso son coestimuladores, se estimulan en conjunto cuando se reconoce él, sean los que trabajen y hagan la activación de la señal. ¿Sí? Por eso es que cuando llega acá y se reconoce un péptido que vino de mi célula APC, mi célula presentadora de antígeno, el péptido se va a quedar acá. ¿Sí? Este sería mi péptido que es de antígeno. ¿Sí? Pero yo necesito, o mi célula, mi linfocito T necesita que a la par se activen estos coestimuladores, que uno de los más importantes es el CD28. ¿Sí? Y ese coestimulador es el que tiene ya ahora la capacidad de poder traducir la señal y transmitir la señal dentro de este linfocito T para empezar a liberar las citocinas. Entonces, si hay un déficit de ese CD28, no va a ocurrir una respuesta. O sea, es sin respuesta ni tolerancia. Por eso yo no puedo solamente hablar de que la interacción de antígeno ya va a hacer que mi linfocito T vaya a ser un linfocito T efector. Tienen que sí o sí necesitarse los tres. Cuando ocurre y cuando hay una respuesta y hay una supervivencia de la proliferación, hay una diferenciación de los linfocitos, es porque ocurrió todo este conjunto de activación. ¿Sí? Ocurre todo este conjunto de activación. A eso se le conoce como sinapsis del sistema inmunológico, ¿sí? Donde esta sinapsis involucra, ustedes saben que la sinapsis es cuando yo junto varias señales para que ocurra una activación, una transmisión, y eso es la sinapsis inmunológica, ¿sí? La sinapsis inmunológica es cuando varios receptores se unen para que ocurra una señal o un efecto. En este caso el efecto es la supervivencia, la proliferación. Entonces nosotros sí o sí, para que ocurra la activación de ese linfocito T, se necesita la interacción de este CD28 con un ligando que está en mi célula presentadora de antígeno. Y el ligando que se encuentra en mi célula presentadora de antígeno, voy a hacer de este lado el CD28,
que se encuentra en mi célula presentadora de antígeno e interactúa con mi CD28, en este caso sería el B7, ¿sí? El B7 entonces es el ligando que está en mi célula presentadora de antígeno y que se va a encargar de unirse al CD28 y que ocurra esa activación. Entonces, las respuestas inmunitarias innatas tienen una mayor expresión de coestimuladores. Eso va a hacer que se genere interleucina 2, que ustedes ya saben que es una señalización autócrina, donde el linfocito T efector va a empezar a liberarse. Entonces, el primer paso es la unión del antígeno. El segundo es activar mis coestimuladores para que ocurra la supervivencia. Ahora ya se activó el linfocito, pero ahora yo necesito que el linfocito se empiece a proliferar, a clonar. Y para que él se empiece a clonar, se tiene que liberar la interleucina 2 y esa interleucina 2 tiene que ser reconocida por un receptor que está en este linfocito. O sea, ocurre una señalización autócrina. Y ahí va a ocurrir ya la proliferación y la diferenciación de ese linfocito T en un linfocito T efector. ¿Sí? Entonces tiene que ocurrir eso específicamente. Entonces, los coestimuladores B7 que se encuentran, que ustedes ya saben que se encuentran en las células presentadoras de antígeno, van a aumentar con los productos microbianos. Y por eso es que las respuestas inmunitarias innatas están vinculadas con la adaptativa. Si ustedes nosotros hablamos que hay, por ejemplo, microorganismos como las bacterias intracelulares, donde yo necesito tanto de mi inmunidad innata como de mi inmunidad adaptativa. O sea, las dos inmunidades para trabajar, para poder eliminar un microorganismo intracelular. Entonces, cuando ya se está dando una respuesta inmunitaria innata a las infecciones, ya mi célula presentadora de antígeno empieza a aumentar la producción de B7, ¿sí? Porque B7 es el ligando que va a ayudar a que se active el CD28. ¿Y el B7 está en qué, chicos? Está en una célula presentadora de antígeno. Y la célula presentadora de antígeno es parte de mi sistema inmune innato, ¿sí? Porque la célula presentadora de antígeno es una célula dendrítica, ¿sí? Las células dendríticas son las que activan a los linfocitos T, ¿sí? Entonces, esta célula dendrítica, cuando ya reconoce el antígeno, cuando se activó mi sistema inmunitario innato, va a empezar a coestimular, ¿sí? A empezar a dar la producción de ese B7, ¿sí? Entonces, las cantidades de la coestimulación van a depender directamente del resultado de la potencia de activación de mis linfocitos T vírgenes. Mientras más cantidad de estos coestimuladores B7 nosotros tengamos, la respuesta del linfocito T virgen va a ser mucho más rápida, ¿sí? Mucho más eficaz. La supervivencia y la proliferación. Por eso, a esto es lo que yo les decía cuando hablamos de una sinapsis inmunitaria, donde las señales que va a recibir mi receptor CD28 que se encuentra en el linfocito T va a ser la encargada de hacer esa traducción de señal. Y esa traducción de señal necesita también una cooperación. Y se van a habilitar varias vías que ya después nosotros vamos a ir viendo, que es una vía RAS-MAP de sinasa. ¿Por qué? Acuérdense, cuando ustedes vieron tirosina sinasa, hablaron de un proceso de autofosforilación. Entonces, esos CD28 son los que logran autofosforilarse